Un saludo a todos los estudiantes del curso de Introducción al Evangelio de Marcos. Yo soy su profesor Mauricio Acuña. Y también un saludo a todos los que sin estar llevando el curso están mirando estos videos. Quiero recordar a estos hermanos que miran los videos sin tomar el curso, que precisamente por cuanto estos videos son parte de un estudio que abarca otras dinámicas, otras cosas en el Evangelio de Marcos, porque es parte de un paquete más completo de estudio del Evangelio, los videos no pueden de ninguna manera tratar a profundidad todos los aspectos de cada pasaje del Evangelio de Marcos. Simplemente los videos nos ayudan a ir siguiendo la estructura y los temas principales del Evangelio. Ahora, si tú quisieras recibir más información en cuanto a estos cursos online, debes saber que este curso y otros más los damos a partir de un ministerio que se llama Prédica Vida Online. Aquí abajo voy a anotar el correo electrónico del ministerio por si tú quisieras recibir información. Vamos a estar estudiando otros libros bíblicos de manera online, siguiendo este formato de videos y de otro tipo de requisitos. Así que Prédica Vida Online, ahí está el correo por si tú quisieras recibir mayor información al respecto. No podemos, repito, tratar en detalle cada pasaje del Evangelio de Marcos, pero este pasaje en particular que abarca desde Marcos 8:34 hasta el final del capítulo 10 es tan importante, es tan rico en contenido y tan desafiante que he decidido hacer dos videos. En este primer video solamente vamos a tratar Marcos del 8:34 hasta capítulo 10, versículo 31. Aquí inicia la segunda mitad del Evangelio de Marcos. Tal vez recuerden que a lo largo de los primeros 8 capítulos el tema principal es la persona de Jesús, la identidad de Jesús, quién es Jesús, pero desde la perspectiva de sus títulos, de su persona y junto con esto de la identidad de Jesús, ¿qué significa seguirlo? ¿En qué consiste el discipulado a la luz de la persona de Jesús? Eso es Marcos capítulos 1 al 8. Aquí empieza precisamente en Marcos 8:31 la segunda mitad del Evangelio de Marcos, después de la famosa escena en la cual Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Dice Marcos 8:31 que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que él, el Hijo del Hombre, un título que va a aparecer muchas veces a partir de aquí en esta sección de Marcos, debía padecer muchas cosas, y comienzan lo que se llaman los anuncios de la pasión de Jesús, de la obra de Jesús, de su muerte y de su resurrección, porque ahora el enfoque en la segunda mitad de Marcos, capítulos 8 al 16, va a ser la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero desde la perspectiva de su obra, de lo que él vino a hacer, de su misión mesiánica, y junto con esto, obviamente, el tema del discipulado. ¿Qué significa seguir a Jesús a partir de lo que él nos vino a enseñar, de su obra, de lo que él vino a hacer por nosotros? Ok, en Marcos 8:31 Jesús comienza una serie de anuncios en cuanto a su pasión, su muerte y resurrección. Van a ser 3 en total y cada uno de ellos va a ir seguido por una enseñanza en cuanto al discipulado. Quiero leer el primero, Marcos 8:34 hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí inicia la segunda mitad del Evangelio de Marcos. Realmente había empezado ya en 8:31.
con el primer anuncio de la pasión de Jesús. El tema pasa, lo repito, de la persona de Jesús hacia la obra de Jesús. El enfoque es lo que Él vino a hacer, su misión mesiánica. A través de múltiples anuncios de su muerte y de su resurrección, Jesús nos va a enseñar cuál es su misión, cuál es su obra. Y de nuevo, a la luz de la obra de Jesús, viene entonces qué significa seguir a Jesús, qué significa ser un discípulo de Jesús. Con el reconocimiento abierto de la identidad de Jesús que hace Pedro en 8:27 al 30, el enfoque se centra ahora en Jesús como el siervo sufriente de Dios. El título Hijo del Hombre expresa a la vez la gloria futura de Jesús, pero también su sufrimiento presente. Así como en la primera mitad del Evangelio de Marcos, los discípulos no lograron comprender fácilmente quién es Jesús, tuvo que haber un proceso de revelación y de incomprensión de los discípulos. En esta sección, en esta segunda mitad del Evangelio de Marcos, el anuncio repetido de la pasión de Jesús va seguido de la incomprensión de los discípulos. Ahí aparecen varios pasajes. Cada vez que Jesús les anuncia lo que Él vino a hacer, la respuesta de los discípulos es que no entienden, que tienen miedo, que no quieren preguntarle o que hacen peticiones sumamente equivocadas como la de Jacobo y Juan, que vamos a ver más adelante. Esta sección está caracterizada por el tema del discipulado de la cruz. Va a ser una frase muy importante en estos videos, el discipulado de la cruz. La obra de Jesús es lo que le da forma al discipulado y ese discipulado tiene forma de cruz. Aquí inicia ese discipulado, esa explicación de lo que significa seguir a Jesús a partir de su muerte. Y algo importante es que ese discipulado de la cruz inicia por poner la mente en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Lamentablemente, Pedro, después que alcanzó la altura de reconocer quién es Jesús, cayó bajo al no poder aceptar lo que Jesús vino a hacer y fue reprendido duramente por Jesús. Incluso le dice: apártate de mí, Satanás. Creo que ninguno de nosotros quisiera ser reprendido así, menos por el Señor Jesús, precisamente porque Pedro no estaba pensando desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva humana. Ahí comienza el discipulado de la cruz, entender que lo que Jesús vino a hacer por nosotros es el modelo supremo de nuestro seguimiento de Él. No solamente comienza la segunda mitad del Evangelio de Marcos en esta sección, también de alguna manera el discipulado comienza otra vez. En la primera mitad de Marcos vimos varios llamamientos de Jesús al discipulado, cuando menos 3 o 4. Pero aquí dice verso 34 del capítulo 8 que Jesús, llamando a la multitud y a sus discípulos, les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme. Nuevamente es un llamado al discipulado, es opcional, pero este llamado tiene algunas condiciones fundamentales. El discipulado comienza de nuevo, siendo ahora el concepto de la renuncia el punto clave del discipulado. Si alguno quiere seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Esa frase en el idioma original también puede ser traducida: renuncie a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Muera a sí mismo. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Renuncia es el concepto clave en cuanto al discipulado. Renuncia en varios sentidos. Versículo 35, renuncia a la propia vida. Versículos 36 y 37, renuncia al mundo entero. Y versículo 38, renuncia a la honra terrenal al no avergonzarnos ni de Jesús ni de sus palabras. El discípulo renuncia a todas estas cosas porque logra ver que toda su honra, toda su vida, toda su satisfacción y toda su recompensa futura se encuentran en Jesús. Precisamente de aquí proviene un pasaje hermoso
en capítulo 9, versículos 1 al 8, después que Jesús lanza este desafío radical al discipulado, viene la escena de la transfiguración. Él sube con algunos de sus discípulos al monte y ellos contemplan la gloria de Dios en Jesús. Y en ese monte descubren que es precisamente en Jesús que ellos van a encontrar su honra, su satisfacción y la recompensa de todo lo que han abandonado, de todo a lo que han renunciado por seguir a Jesús. Hermanos, todos necesitamos, para poder realmente caminar por la senda del discipulado de la cruz, la visión que nos enseña Marcos del 1 al 8 de que nuestra recompensa futura se encuentra en la persona de Jesús. Sin esta visión, el discipulado de la cruz no es posible. Necesitamos una motivación para renunciar a nuestra vida, al mundo entero y a la honra presente. Y esa motivación está en la visión de entender que en el Señor Jesús está nuestra honra futura y está nuestra recompensa futura. Él quiere compartir con nosotros la gloria que recibió de su Padre en la transfiguración. El discipulado de la cruz nos demanda renunciar a varias cosas importantes que ya mencionamos y a dos asuntos más a partir de Marcos 9, versículos 9 hasta el 29. Primero, renunciar a la pretensión de grandeza ministerial. Capítulo 9, versos 9 al 13. Todo discípulo de Jesús, y debemos recordar que el discipulado es en parte compartir la misión de Jesús, participar de la misión de Jesús. Todo discípulo debe reconocer que eso conlleva sufrimiento, que eso conlleva sacrificio, que no es un llamado al éxito, que no es un llamado a la grandeza, sino que como Juan el Bautista, el precursor, que como Elías en el Antiguo Testamento y que como Jesús mismo, el servir, el seguir a Jesús es una entrega de la vida para bien de otros. Esa es la lección de Marcos 9, del 9 al 13. Debemos renunciar a la pretensión de grandeza ministerial. Y en los versos 14 al 29 debemos renunciar a la pretensión de poder propio. Es la escena donde los discípulos no pueden expulsar un demonio de un niño. Todo discípulo se va a enfrentar tarde o temprano a una situación donde es incapaz, donde no está a la altura del desafío misionero. Es parte del discipulado. ¿Por qué? Porque somos muy dados, nuestra tendencia es confiar en nuestro propio poder. Y parte del discipulado es renunciar a la pretensión no solo de grandeza ministerial, sino también de poder propio. En este pasaje de Marcos 9, 14 al 29, la incredulidad es el espíritu que domina en la vida de las personas y que, como ya vimos en un pasaje anterior, Marcos 6 del 1 al 6, detiene, obstaculiza, impide la manifestación del poder de Dios. Ese espíritu de incredulidad, dice Jesús, al final de ese pasaje solo sale a fuerza de oración. Oración es dependencia del poder de Dios y no de mi propia capacidad. Eso es lo que tiene que ver con el primer anuncio de la pasión de Jesús, desde Marcos 8:31 hasta Marcos 9:29. En Marcos 9:30 viene el segundo anuncio de la pasión de Jesús. Van a ser 3 en total. Con el segundo anuncio de la pasión de Jesús, en Marcos 9, del 30 al 32, somos introducidos a un nuevo aspecto del discipulado de la cruz. Discipulado que se resume en la palabra renuncia, y en este caso es la renuncia a nuestro deseo de primacía, al deseo que todos tenemos por superioridad y grandeza. ¿Cómo renuncio a ese deseo de primacía? Por medio del diaconado
a todos. Ahorita voy a explicar qué quiero decir con esto. Voy a leer el pasaje, Marcos 9, 33 al 35. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Así responden los discípulos al segundo anuncio de la pasión de Jesús, con incomprensión. Ellos lo que les interesa es saber quién va a ocupar el lugar más alto. Están ahí en medio de un conflicto por la primacía. No han entendido que el discipulado de la cruz significa renunciar a ese deseo de ser grande, de ser primero. ¿Cómo renuncio a eso? Y hermanos, todos batallamos con este deseo. Jesús dice, tengo que hacerme de todos último y de todos diácono. Es la palabra en el idioma original, de todos un servidor. La renuncia a nuestro deseo de primacía por medio del diaconado a todos. El discipulado de la cruz llega tan profundo como nuestro querer, como nuestro desear. La cruz debe aplicarse al corazón, a nuestros deseos más profundos, por grandeza, por superioridad, por éxito, por logros. Esta renuncia en el servicio aplica sobre todo a los pequeños. Versos 36 y 37, Jesús llama a un niño y le dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a un pequeño, me recibe a mí. Renuncia a través del servicio a todos, pero especialmente a los pequeños. Y esa renuncia en el servicio se concretiza de 5 maneras principales. Renuncia al estatus. Eso se da a través de aceptar y bendecir a los niños. Ahí están los pasajes. Segundo, renuncia al escándalo. Hay que arrancarse el pecado que nos pueda hacer caer a nosotros mismos y a otros. Ahí está el pasaje. Tercero, renuncia al sectarismo a través de la disposición de colaborar con otros. Marcos 9, 38 al 41. En cuarto lugar, renuncia al divorcio. Qué interesante que en medio del discipulado de la cruz hay una enseñanza sobre la unidad y la permanencia del matrimonio. En Marcos 10 del 1 al 12 y en quinto lugar renuncia a la riqueza a partir de Marcos 10, 17 al 31 con la escena del hombre rico. Hay que renunciar a la riqueza por medio de dar a los pobres. Son las 5 maneras en las que se concretiza la renuncia en el servicio, especialmente a los más pequeños. Observemos cómo el servicio se da a los pequeños, ya lo he recalcado varias veces, a los niños, a los que no pertenecen a mi propio grupo, a las mujeres, a los pobres, a todas aquellas personas que en la época de Jesús y muchas veces en nuestro propio tiempo también no tienen honra, no tienen estatus, no tienen posición, no tienen reconocimiento. Por encima de todo, ser diácono de todos significa servir a los más pequeños, servir a los que comúnmente son menospreciados. Esa es una visión abuelo de pájaro de este segundo anuncio de la pasión. Quisiera regresar por un momento al difícil pasaje de Marcos 10, 42 al 50, un pasaje donde Jesús describe la condenación futura, la condenación eterna. Quisiera hacer algunas observaciones sobre este pasaje. Es un pasaje difícil y es lo primero que tenemos que reconocer. Es complejo, hay cosas aquí que nos cuesta entender. Lo segundo, es un pasaje radical. La manera en la que Jesús expresa de sacarse el ojo, cortarse miembro del cuerpo, nos habla de que hay algo aquí que está en juego que es sumamente importante, que nos puede impedir seguir a Jesús. Es un texto terrorífico. Si Jesús
fuera un director de cine, yo pienso que esto sería su película de terror por la manera en la que él describe el estado eterno de aquellos que son condenados. Lo otro que debemos reconocer es que es un texto muy simbólico. No podemos entender las imágenes de este pasaje de manera literal. Cualquiera que me diga que en el infierno, como se suele decir, va a haber gusanos comiéndose a la gente ahí, pues yo pienso que también tiene que estar dispuesto a literalmente sacarse un ojo, ¿no? Digo, si uno va a interpretar la Biblia de esa manera tan literalista, debe hacerlo de forma consecuente. Pero en este pasaje entendemos que hay una serie de símbolos que Jesús usa precisamente para causar mayor impacto en su enseñanza. Y finalmente hay que entender que este es un texto para creyentes. Jesús no está describiendo el estado eterno de los inconversos. Este es un texto para discípulos. Y es lo que quisiera mencionar sobre ese pasaje difícil, pero tan importante. Ahora quisiera avanzar hacia Marcos 10, 23 al 31, ya al final de esta sección del Evangelio, para hacer dos observaciones más. Primero, y esto me parece fundamental, capítulo 10, versículos 23 al 27, la salvación es una obra entera y exclusivamente de Dios. Es imposible para el ser humano. Dios es el que salva a través de la persona y la obra de su Hijo Jesús. Pero ¿cómo lo hace Dios? Dios obra mediante la fe. Cuando Marcos 10, 27 dice que nada es imposible para Dios, debemos conectar eso con Marcos 9, 23. Donde Jesús dice que todas las cosas son posibles para el que cree. Todo es posible para Dios porque Dios obra mediante la fe. Todas las cosas son posibles para el que cree. La salvación es una obra enteramente de Dios a través de nuestra fe en el Señor Jesús, en su persona y su obra. Y la segunda y última observación que quiero hacer es que la recompensa de Dios ante la renuncia del discípulo es una recompensa futura. Marcos 10, 28 al 31. Aunque también Jesús promete una provisión presente. En ese pasaje Pedro le dice a Jesús, nosotros que hemos renunciado a todo, ¿qué tendremos? Y Jesús le dice, en esta vida voy a proveer todo lo que necesitan. Y en la futura van a tener una recompensa de honra, porque parte a lo cual renunciamos en el discipulado es a nuestra honra presente. Necesitamos conectar Marcos 10:31 con Marcos 9:35. 10:31 Jesús dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y como ya leímos en 9:35, Jesús había dicho, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. La forma en que voy a llegar a ser primero en el reino venidero, en el reino futuro de Jesús, es hacerme último, servidor de todos y especialmente de los más pequeños en esta vida, en este tiempo. Concluyamos este video y esta sección del Evangelio de Marcos. Lo que hemos llamado el discipulado de la cruz, el seguimiento de Jesús que surge de su obra, de su muerte y resurrección, su esencia, la esencia del discipulado de la cruz es la renuncia a mí mismo. ¿Y cómo se concretiza? En el servicio a los más pequeños. Y esto me va a procurar una recompensa futura. Es un proceso. El discipulado de la cruz, la renuncia de mí mismo, el servicio a los más pequeños y la recompensa es futura, no es presente. Eso es lo relacionado con Marcos 8:31 al 10:31. En el siguiente video voy a terminar de exponer esta sección de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 52. Bendiciones.